Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas que os conectáis cada día a nuestra parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. Damos comienzo en esta noche a nuestro oficio vespertino, el oficio de la tarde, que en realidad lo hacemos de noche por cuestiones de horario. Siempre nos gusta comentar algo de la actualidad y hoy podemos decir dos cosas importantísimas. La primera de ellas, que ya el presidente John Biden ha jurado el cargo y ha salido el presidente Donald Trump, con lo cual esperamos que pueda comenzar un tiempo nuevo en Estados Unidos y ojalá que sea positivo y que puedan cambiar las cosas. Por otro lado, en España estamos batiendo récords de contagio, de personas contagiadas y también récords de personas fallecidas pero las cosas van bastante mal con respecto a la pandemia. Y todas las noches estamos pidiendo que nos lo tomemos con paciencia, que sigamos cuidándonos y saber que finalmente, como hemos dicho en algunos días anteriores, Dios siempre termina venciendo. Así que pongámonos en las manos de Dios y dejémonos guiar por Él en todo momento. Recordad, por otro lado, que hoy es el tercer día de la semana de oración por la unidad de los cristianos. En esta noche queremos seguir orando por la unidad de la Iglesia. No digo de las iglesias, porque realmente hay una sola Iglesia. Lo vengo diciendo varios días. Esa es la Iglesia que está en el corazón de Dios, la Iglesia que Él se va a presentar sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Hermanos, en la bendición que tenemos de poder venir y tener este tiempo delante del Señor, nos vamos a presentar ahora al Señor esta reunión. Padre, en esta noche te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, agradecemos que permitas que podamos estar en tu presencia, adorándote, alabándote y que podamos, Señor, seguir aprendiendo más de tu palabra. Ponemos en tus manos esta reunión en esta noche y te pedimos por la unidad de los cristianos. Que pongas en nuestros corazones, en primer lugar, el deseo de la unidad, el de entender que tú te presentarás una sola iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Señor, pon ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón para que todos formemos juntos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y así damos comienzo a nuestra liturgia en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, este año el lema escogido para la semana de oración por la unidad de los cristianos lo han escogido unas, no sé si llamarles monjas, no sé si exactamente son monjas o son, porque vienen de la Iglesia Reformada, entonces no sé si son monjas, posiblemente sí. Ellos pertenecen a la comunidad de Grancham en Suiza y el lema escogido es: permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Es decir, el secreto está, como dice la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera. Permanezcamos en el amor del Señor y daremos fruto en abundancia. Es el gran deseo de Dios expresado por Jesús que retornemos a Él y permanezcamos en Él. Él nos espera incansablemente, con la esperanza de que, unidos a Él en el amor, daremos frutos de vida para todos. No le demos la espalda al otro,
por miedo a la diferencia y veamos solo lo que nos separa. Escuchemos cómo Cristo nos llama a permanecer en su amor y dar fruto en abundancia. Vamos a tener ahora 3 momentos de oración, recordando la llamada de Cristo a retornar a su amor, poniendo de nuevo al Señor en el centro de nuestra vida, porque el camino de la unidad comienza en la intimidad de nuestra relación con Dios. Permanecer en su amor fortalece nuestra búsqueda de unidad y reconciliación con los demás. Dios abre nuestros corazones hacia aquellos que son distintos a nosotros. Este es un fruto importante, el regalo de sanar las divisiones que existen dentro de nosotros, entre nosotros y en el mundo. En paz oremos al Señor. Dice así esta oración que tenemos en la liturgia de la noche, dice: Señor, tú eres el viñador que nos cuida con amor. Tú nos llamas a ver la belleza que hay en cada sarmiento unido a la vid y la belleza de cada persona. Pero a menudo nosotros, Señor, tememos la diferencia, nos centramos en nosotros mismos, se desvanece nuestra confianza en ti y la enemistad aumenta entre nosotros. Ven, Señor, y dirige de nuevo nuestros corazones hacia ti. Concédenos vivir de tu perdón para que podamos caminar unidos alabando tu nombre. Amén. Hacemos ahora la letanía de alabanza que dice: Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra, gloria a ti. Te alabamos en medio de este mundo y junto con todos los pueblos de la tierra. Te alabamos en medio de la creación y junto con todas las criaturas. Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra, gloria a ti. Te alabamos desde el sufrimiento y las lágrimas. Te alabamos desde nuestras esperanzas y éxitos. Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra, gloria a ti. Te alabamos desde nuestros lugares de conflictos y malentendidos, desde nuestros lugares de encuentro y reconciliación. Tú que nos has llamado para alabarte desde esta tierra, gloria a ti. Te alabamos desde nuestras desavenencias y divisiones, desde la vida y la muerte y desde el nacimiento de un cielo y una tierra nueva. Tú que nos has llamado para alabarte desde esta tierra, gloria a ti. Amén. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo ahora con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Dejamos un momentito de silencio y pensamos en un pequeño examen de conciencia de cómo hemos tenido el día. Un minutito. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas.
a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a tener ahora la lectura de un salmo. Ayer leíamos el Salmo 51 y hoy vamos a leer el Salmo número 34. Abrimos nuestra Biblia y dice este salmo que nos invita a bendecir al Señor en todo momento, en todo tiempo y a alabarle de continuo en nuestra boca. Que el Señor nos dé la iluminación para saber cómo poner en práctica este salmo y experimentarlo en carne propia. Dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en Él confían. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta lectura, vamos a seguir con nuestro estudio. En esta noche ya os anticipo que es un estudio muy, muy especial. Podríamos decir algo así como que descalcémonos los zapatos, el calzado, porque lo que vamos a compartir está en Tierra Santa, como le diría el Señor a Moisés cuando estaba revelándose a él en aquella zarza ardiendo que no se consumía. Vamos a hablar hoy de la cruz, del momento de la cruz. Recordar que el estudio que estamos haciendo es histórico sobre todo. No estamos entrando en demasía en temas teológicos ni en temas espirituales. Estamos viendo sobre todo el aspecto histórico de las cuestiones, algunas cosas que dicen los historiadores, los estudiosos, los eruditos, pero al entrar en el tema de la cruz, hoy lo vamos a ver sobre todo desde un punto de vista histórico. No vamos a entrar tanto en la teología, pero no podemos dejar de decir que la cruz es el centro de la vida cristiana. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No se refería a esta cruz que tengo yo aquí puesta, sino a la cruz personal. Tome su cruz y sígame. Su cruz de cada día, decía Jesús. El horror de la crucifixión. Así podríamos definir
que fue lo que Cristo experimentó en carne propia. Por otro lado, me gustaría comenzar con un versículo que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 1, si no mal recuerdo, versículo 18, si no mal recuerdo, que dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí nos encontramos con la paradoja de que para la gente no creyente la cruz es una locura, y es que verdaderamente lo es. Pero para los que creemos, la cruz es el símbolo de la victoria de Jesús frente a la muerte, pero también frente al poder del diablo y del mal. Así que para nosotros la cruz, realmente pensar en ella es algo maravilloso. Jesús como hombre escucharía la sentencia. Ayer estábamos hablando del juicio frente a Pilato. Escucharía como hombre, estamos diciendo, ¿verdad? Tener en cuenta que Jesús es hombre, verdadero Dios. Hoy quiero hablar un poquito verdadero hombre. Tocaremos un poquito de verdadero Dios también, pero vamos a hablar, ya digo que no vamos a hablar desde la teología. Pensando en Jesús como hombre, teniendo en cuenta que también era Dios, ahí está el misterio. ¿Cómo pudo vivir Jesús cuando escucha la sentencia? Como hombre. Como hombre, muchos coinciden en que a Jesús le aterraría escuchar esa sentencia. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que es la crucifixión. Desde niño ha venido oyendo hablar de ese horrible suplicio. Sabe también que no hay posibilidad de apelación alguna porque Pilato es la autoridad suprema. Él, como súbdito de una provincia sometida a Roma, privado de todos los derechos propios de un ciudadano romano, Jesús sabe que ya todo está decidido. Es decir, lo que le espera a Jesús son las horas más amargas de su vida. Ojalá que en este estudio yo logre contarlo de tal manera que tú le eches un poquito de imaginación y podamos comprender hoy un poquito mejor a Jesús. Vamos a identificarnos un poquito más con él, nuestro maestro, siguiendo sus pasos. La crucifixión era considerada, hermanos y hermanas, en aquel tiempo como la ejecución más terrible y la más temida. Flavio Josefo la describe como la muerte más miserable de todas. Cicerón la califica como el suplicio más cruel y más terrible. 3 eran los tipos de ejecución más ignominiosos entre los romanos. El primero era agonizar en la cruz. El segundo era ser devorado por las fieras. Se llamaba en latín damnatio ad bestias. O ser quemado vivo en la hoguera, crematio, en latín. La crucifixión no era una simple ejecución, era una lenta tortura. Hoy vamos a descubrir algunas cosillas, ojalá que haya algún dato que nos suene nuevo. Y es que al crucificado no se le dañaba directamente ningún órgano vital, con la idea, esta es la idea, de mantenerle la agonía que podría llegar a prolongarse durante, en algunos casos, muchas horas y en otros hasta días enteros. Por otra parte, era normal combinar el castigo básico de la crucifixión con humillaciones y tormentos diversos. Los datos históricos, cuando los leemos, son escalofriantes. No es extraño mutilar al crucificado, vaciarle los ojos, quemarlo, flagelarlo o torturarlo de diversas formas antes de ni siquiera haberlo colgado en la cruz. La manera de llevar a cabo la crucifixión se prestaba sin más, entonces, dicen los expertos, al sadismo de los verdugos, cosa que podríamos aplicar perfectamente también a lo vivido en España por la, entre comillas, Santa Inquisición. El sadismo de los verdugos podía hacer que el suplicio fuera mayor. Cuando se describe Séneca, el filósofo Séneca, cordobés por cierto, era consejero de Nerón,
habla de hombres crucificados cabeza abajo o empalados en el poste de la cruz de manera obscena. Los empalados. Pedro pidió ser crucificado boca abajo por no considerarse digno de ser crucificado de la misma manera que crucificaron a Jesús. Pedro entraría en esos hombres crucificados boca abajo. Me quiero imaginar que tanto tiempo boca abajo la sangre se iría para el cerebro, no sé qué efecto tendría eso. Al describir la caída de Jerusalén, Flavio Josefo cuenta que los derrotados eran azotados y sometidos a todo tipo de torturas antes de morir crucificados frente a las murallas. Los soldados romanos, por ira y por odio, para burlarse de ellos, colgaban de diferentes formas a los que cogían, y eran tantas sus víctimas que no tenían ni siquiera espacio suficiente para poner sus cruces, ni cruces para clavar sus cuerpos. La crucifixión de Jesús no parece, a primera vista, no muestra que haya habido un acto de ensañamiento especial por parte de los verdugos. Lo que los evangelios nos cuentan es que hubo una flagelación y después la crucifixión, y también nos hablan de burlas y de humillaciones de diverso tipo. Algo normal de cómo se hacía. Ahora bien, la crueldad de la crucifixión estaba pensada para aterrorizar a la población, para que así de esa manera les sirviera de escarmiento general. Por eso siempre fue un acto público. Las víctimas, además, permanecían totalmente desnudas, agonizando en la cruz, en un lugar visible, normalmente un cruce concurrido de caminos, una pequeña altura no lejos de las puertas de un teatro, o el lugar mismo donde el crucificado hubiera cometido su crimen. No era fácil de olvidar el espectáculo de aquellos hombres retorciéndose de dolor entre gritos y maldiciones. En Roma había un lugar especial para crucificar a los esclavos que se llamaba el Campus Esquilinus. Este campo de ejecución, lleno de cruces e instrumentos de tortura y rodeado casi siempre, este es otro dato a tener en cuenta, de aves de rapiña y de perros salvajes, era la mejor fuerza de disuasión. Es fácil que el llamado montículo del Gólgota, el lugar de la calavera, el monte Calvario, no lejos de las murallas, junto a un camino concurrido que llevaba a la puerta de Efraín, fuera el lugar de ejecución típico en la ciudad de Jerusalén. Otro dato a tener en cuenta era que la crucifixión no se aplicaba a ciudadanos romanos, excepto en casos excepcionales y para mantener la disciplina entre los militares. Era demasiado brutal y vergonzosa. Se consideraba el castigo típico para los esclavos. Se le llamaba servile supplicium. ¿Te imaginas en latín qué quiere decir supplicium, no? El suplicio servil. El escritor romano Plauto, en los años 250 al 184 a.C., describe con qué facilidad se les crucificaba para mantenerlos aterrorizados, cortando de raíz cualquier conato de rebelión, huida o robos. Por otra parte, era el castigo más eficaz para los que se atrevían a levantarse contra el imperio, la sublevación. Durante muchos años fue el instrumento del imperio romano más habitual para pacificar a las provincias rebeldes. El pueblo judío lo había experimentado repetidamente. Fijaros, solo en un periodo de 70 años, cercanos a la muerte de Jesús, el historiador Flavio Josefo nos informa de 4 crucifixiones masivas en Israel. En el año 4 a.C., Quintilio Varo crucificará a 2.000 rebeldes en Jerusalén. Entre los años 48 al 52 después de Cristo, Cuadrato, legado de Siria, va a crucificar a todos los capturados por Cumano, un general romano, en un enfrentamiento entre judíos y samaritanos. El año 66, durante la prefectura del cruel Floro, son flagelados y crucificados un número incontable de judíos. Recordar que en el 70 fue
la destrucción del templo de Jerusalén, septiembre del año 70, y cuando cae Jerusalén, 4 años después, numerosos defensores de esta ciudad santa son crucificados brutalmente por los romanos. Así que quienes pasan, ahora quiero que le echemos imaginación, quienes pasan cerca del Gólgota, ese 7 de abril, se puede decir la fecha, 7 de abril del año 30 después de Cristo, no van a contemplar ningún espectáculo piadoso. Nosotros tenemos ahora a los crucificados, imágenes que se veneran y lo vemos como algo piadoso, pero los que vieron a Jesús colgado de la cruz realmente no estaban contemplando algo piadoso. Una vez más, están obligados a ver en plena fiesta de la Pascua la ejecución cruel de un grupo de condenados. Y no lo podrán olvidar fácilmente durante la cena pascual de esa noche. Saben bien cómo termina de ordinario ese sacrificio humano. El ritual de la crucifixión exigía que los cadáveres permanecieran desnudos sobre la cruz para servir de alimento a las aves de rapiña y a los perros salvajes. Los restos serían finalmente depositados en una fosa común. La idea era que así quedaban borrados para siempre el nombre y la identidad de aquellos desgraciados. Así era la cosa. En esta ocasión, sin embargo, se va a actuar de una manera diferente. Faltan pocas horas para que dé comienzo el día de Pascua, la fiesta más solemne de Israel, y entre los judíos se acostumbraba a enterrar a los ejecutados ese mismo día. Así que recordar que según la tradición judía, en la Torá aparece que un hombre colgado de un árbol es una maldición de Dios. No podían tener a un hombre maldito en medio de la celebración de la Pascua. Estamos, hermanos y hermanas, en esas últimas horas. Hablamos de esa oración terrible, sangrante, que tuvo que hacer Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo digo que esa oración, que hasta 3 veces la oró Jesús, es la oración más importante que ha hecho un hombre sobre la tierra. Ahí digo que Jesús oraba como hombre. Padre, que pase de mí este cáliz. ¿Qué estaba diciendo Jesús? A mí no me gustaría morir. Como hombre no me gustaría morir. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús hace la voluntad de Dios. Hace la voluntad de su Padre hasta el final. Y ahí estamos en las últimas horas. ¿Qué pudo vivir realmente Jesús durante sus últimas horas? Vamos a ponernos en situación. Como diría San Ignacio de Loyola, vamos a hacer composición de lugar. Vamos a imaginar el escenario. La violencia, los golpes, las humillaciones van a comenzar en esa misma noche de su detención. En los relatos de la pasión leemos 2 escenas paralelas de maltrato. Las 2 siguen de inmediato a la condena de Jesús por parte del sumo sacerdote y por parte del prefecto romano. Y las 2 están relacionadas con los temas tratados. En el palacio de Caifás se nos dice que Jesús recibe golpes y recibe salivazo. En Andalucía decimos escupitajos. No sé cómo se dirá en Latinoamérica. Si después algún latinoamericano nos escucha, que ponga como escupir. Fue escupido. Le cubren el rostro y se ríen de él diciéndole: profeta, Mesías, ¿quién es el que te ha pegado? Las burlas se centran en Jesús como un falso profeta, que es la acusación que está en el trasfondo de la condena judía. Eso lo vive Jesús en el palacio de Caifás. En el pretorio de Pilato va a recibir otra vez golpes y otra vez le van a escupir y será objeto de una burla. Le echan encima un manto de púrpura, le encajan en la cabeza una corona de espinas,
ponen en sus manos una caña a modo de cetro real y doblan ante él sus rodillas diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Aquí todo el escarnio se concentra en Jesús como el Rey de los judíos, que es la preocupación del prefecto romano. Tenemos que decir que este trato vejatorio hacia los detenidos era algo normal, era algo habitual, no es porque fuera Jesús, es que así lo hacían con todos. Los soldados de Pilato comenzaron realmente a intervenir de manera oficial cuando su prefecto les dio la orden de flagelar a Jesús. La flagelación en este caso no es un castigo independiente ni un juego más de los soldados. Es parte del ritual de la ejecución, que comienza, por lo general, con la flagelación y culmina con la crucifixión propiamente dicha. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo. Una vez que los soldados escuchan la sentencia, lo llevan al llamado patio del enlosado para flagelar a Jesús. El acto es público, la gente puede verlo. No sabemos si alguno de sus acusadores asiste a aquel triste espectáculo. Para Jesús comienzan sus horas más terribles. Es decir, lo más terrible todavía, cuando le habían golpeado, le habían escupido y se habían reído de él, todavía no había llegado a lo peor. Lo peor empieza a venir cuando lo flagelan. Y es que para la flagelación se utilizaba un instrumento especial llamado flagrum, en latín, que tenía un mango corto y estaba hecho con tiras de cuero. Pero esas tiras de cuero terminaban en la punta bien con una bola de plomo, con huesos de carnero o con trocitos de metal punzante. Entonces, el punto es el siguiente: el problema no es el cuero. O sea, te dan el latigazo con el cuero y te hace daño, evidentemente. El problema es que en la punta, imagínate que llevaba una bolita. Imagínate que llevaba, ¿qué te digo? 6, 7, 8, 9 tiras de cuero, pero al final 9 bolitas. Las bolitas, o los trozos de hueso de carnero, o los trozos de metal punzante, se introducían con el golpe en la piel y al tirar así, lo que hacía era literalmente levantarle la piel a la persona que le estaban dando con el látigo. Desconocemos qué instrumento utilizarían en esa ocasión los verdugos con Jesús. Pero sabemos siempre cuál es el resultado. Jesús va a quedar maltrecho, sin apenas fuerzas para mantenerse en pie y con su cuerpo, ojo, en carne viva. Si habéis visto la película de la Pasión, hay gente que se ha quejado de la crudeza, de lo exagerado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hermanos, yo os digo que como mínimo fue así. Como mínimo. Y estamos viendo solamente el carácter físico, no estamos entrando al carácter espiritual, a lo que él estuvo viviendo espiritualmente en esas horas. Se cuenta de este Jesús, hijo de Ananías, del que hablábamos ayer, del año 62, que fue flagelado por Albino, y cuenta, Flavio Josefo cuenta, que quedó despellejado a latigazo hasta los huesos. Despellejado a latigazos hasta los huesos. El castigo es tan brutal que en ocasiones los condenados mueren durante ese suplicio. De ahí no pasan. No sería el caso de Jesús, pero los evangelios nos cuentan, repito, que se quedó con muy poca fe. Disculpen, hermanos, que se ha ido la luz aquí en el barrio y me he quedado sin internet por unos minutos, pero parece que ya ha regresado. Hemos grabado la primera parte para después ver la manera en que puedo unir los dos vídeos y vamos a seguir compartiendo un momentito. Espero que os dé tiempo a conectar a los hermanos que estaban conectados y ya continuamos con la enseñanza. Estamos hablando acerca de el suplicio que tiene que sufrir Jesús
y estábamos hablando precisamente de la flagelación que sufre. Lo atan, como hemos dicho antes, a un poste y ahí comienzan a dar los latigazos como parte de lo que es el proceso de la ejecución. En esa ejecución, antes de ir a la cruz, hacen lo que es la flagelación. Una vez que se termina la flagelación, se va a proceder a lo que es la crucifixión. De hecho, lo hacen inmediatamente. Terminan de flagelar e inmediatamente llevan al reo, al condenado, lo llevan de nuevo, directo, para lo que es la crucifixión. La ejecución de los 3 crucificados, la verdad es que lleva su tiempo. Y faltaban pocas horas, tenemos que situarnos otra vez en la escena, faltaban pocas horas para la caída del sol, que marcaría el comienzo de las fiestas de la Pascua. Los peregrinos y la población de Jerusalén se van a apresurar a realizar los últimos preparativos. Algunos estarán subiendo al templo a adquirir su cordero y degollarlo ritualmente. Otros marchan a sus casas a preparar la cena. Hay un ambiente festivo de la Pascua en Jerusalén. Acordaros que hace unos días hablábamos de que hay algunos autores que hablan de que podían llegar hasta 100.000 personas en el día de la Pascua, viniendo de muchas partes del mundo. El trayecto desde el palacio del prefecto, desde donde se pone en marcha esa digamos, comitiva lúgubre, camino del Gólgota, estamos hablando de que es un trayecto cortito. Estamos hablando de unos 500 metros nada más. Lo digo para que nos podamos situar en nuestra imaginación. Jesús, después de ser flagelado, tendrá que andar unos 500 metros, medio kilómetro. Al salir del pretorio, tomarían probablemente la calle llamada la calle Estrecha, que corre entre el Palacio Fortaleza de Pilato y las murallas. Cuando salen de la ciudad por la puerta de Efraín, se encontrarán ya en el lugar de la ejecución. Los 3 condenados caminan escoltados en realidad por un pequeño pelotón de 4 soldados, nada más. A Pilato le parece suficiente para garantizar la seguridad y el orden. Los seguidores más cercanos de Jesús, recordar, habían huido. No teme grandes altercados para la ejecución de aquellos pobres desgraciados como él los ve. Probablemente en esa comitiva irían también los verdugos encargados de ejecutarlo. Hablamos de 3 reos, 3 ajusticiados, y la crucifixión requiere destreza. Daros cuenta de que llevan consigo el material necesario, los clavos, las cuerdas, los martillos y otros objetos. Los evangelios nos muestran a un Jesús que realmente no habla durante todo ese tiempo, está en silencio, y lleva sobre su espalda lo que se llama el patibulum en latín, que es el travesaño horizontal donde pronto será clavado. Hemos pensado tradicionalmente que lo que llevaba Jesús era una cruz completa, ¿verdad? No, no es así. No es así. No llevaban la cruz completa. Lo que llevaban realmente era el travesaño donde se iba a colgar la cruz, o dicho de otra manera, era el travesaño donde le ponían los clavos en las manos. Eso era lo que llevaban. Ese travesaño, llamado patíbulum, fijaros que Jesús se ha quedado sin fuerza y no tiene fuerzas ni siquiera para llevar ese trozo de madera. Una vez que lleguen allí, ese trozo de madera se va a ajustar. Una vez que clavan a Jesús, se va a ajustar y lo van a subir encima de lo que sería el palo vertical, que se llama stipes en latín. Esos palos estaban fijados ya permanentemente en el Gólgota para ser utilizados en las ejecuciones. Colgado del cuello era costumbre llevar una pequeña tablita llamada tabela, donde, según la costumbre romana, se escribía la causa de la pena de muerte. Entonces cada uno lleva la pena por la que va a ser ejecutado.
porque es importante que todos sepan lo que les espera a quienes lo imiten. La crucifixión ha de servir, recordar, de escarmiento general. Según algunas fuentes, Jesús no pudo, repito, arrastrar la cruz hasta el final, es decir, el palito del travesaño. En un determinado momento, los soldados, temiendo que no llegara vivo al lugar de la crucifixión, obligaron a un hombre que venía del campo a celebrar la Pascua a que le transportara la cruz de Jesús hasta el Calvario. Se llamaba Simón, era oriundo de Cirene, en la actual Libia, y era el padre de Alejandro y Rufo. Son nombres que conocemos por la tradición. No tardan en llegar, repito, al Gólgota. Sin ser tan famoso como ese Campus Esquilinus de Roma, el emplazamiento era tal vez conocido en Jerusalén como el lugar de las ejecuciones públicas, lugar del cráneo o lugar de la calavera. Nosotros le decimos el Monte Calvario. Era un pequeño montículo rocoso, fijaros, para que le echéis imaginación, de unos 10 o 12 metros de altura sobre su entorno. Esa zona antiguamente había sido una cantera de donde se extraía material para las construcciones de la ciudad, pero en aquel momento servía como lugar de enterramiento en las cavidades de las rocas. En la parte superior del montículo se podían ver los palos verticales hundidos firmemente en la roca. Junto al Gólgota, he dicho antes que pasaba un camino que llevaba a la cercana puerta de Efraín. Es decir, era un lugar más que apropiado para hacer de la crucifixión un castigo ejemplarizante, porque por allí pasaba mucha gente. Y ahora, cuando explique otra cosita, vais a dar cuenta de el por qué era ejemplarizante. Enseguida se procede sin demora a la ejecución de los 3 reos. Con Jesús se haría probablemente lo mismo que se hacía con cualquier condenado. No tendría por qué haberse hecho algo diferente. ¿Y qué es lo que hacen? Los desnudan totalmente. Los desnudan totalmente, ¿para qué? Para degradar su dignidad. Van a quedar desnudos, agonizantes y muriéndose lentamente. Lo tumban en el suelo, lo hemos visto en las películas, extienden sus brazos sobre ese travesaño horizontal y con unos clavos largos y sólidos, unos clavos grandes, fuertes. Vemos que en algunas pinturas o en algunas estatuas vemos que están clavados aquí, pero no, ahí no, están clavados aquí. Aquí era donde clavaban el clavo, porque aquí, si se clava aquí, los huesos que tenemos en este lado de aquí, si yo lo clavo el clavo aquí, al quedar en tensión, el clavo rompería la carne de la mano y se descolgaría de la cruz. Pero aquí hay los huesos suficientes para, al clavar ahí el clavo, estos huesos de la muñeca son los que sostienen fuerte para que no se vaya a caer. Así que el clavo venía aquí, no aquí en la palma de la mano. Eso es un detalle a tener en cuenta. Una vez que los clavaban, utilizando unos instrumentos adecuados, los elevaban el travesaño al mismo tiempo que el cuerpo de Jesús y lo fijan en el palo vertical antes de clavar sus 2 pies a la parte inferior. Normalmente, este es un dato importante a tener en cuenta. Es un dato muy importante, porque tenemos una imagen tradicional que no es la correcta. Normalmente, la altura de la cruz no superaba como mucho los 2 metros de altura. 2 metros de altura. Era lo que tenía todo. Todo lo que era la cruz no pasaba normalmente de 2 metros de altura. Nosotros nos imaginamos un palo así muy largo y la cruz queda como muy arriba y uno tiene como que mirar para arriba, ¿verdad? Esa es la imagen que tenemos. Pues no, no era así. Los pies del crucificado quedaban a una distancia tan pequeña como de 30 a 50 centímetros del suelo. ¿Te lo habías imaginado alguna vez así? Nosotros normalmente los dibujos que tenemos de las cruces, sobre todo la cruz de Jesús, es como más grande, ¿verdad? Y la de los ladrones que están al lado son más pequeñitas. Y la suya como más grande. Bueno, eso es arte, pero así no era históricamente. Entonces, claro, tú imagínate a un crucificado
Imagínate a Jesús que le han flagelado y le han dejado la piel en carne viva, como en la película de la Pasión, así como se ve en la película de la Pasión, así era. Está muy informada históricamente esa película. Y a ese hombre, a Jesús, lo dejan a medio metro de altura. Eso quiere decir que las personas que pasaban por allí estaban casi... no tenían apenas que levantar la vista para ver el cuerpo completo. No es la idea esa de mirar así hacia arriba, sino que la mirada es casi derecha. Eso daría un sentido de cercanía a la persona que está muriendo, que no es lo mismo verlo allí arriba que verlo aquí abajo. Cambia bastante la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo digo también porque yo no sé si habéis caído en la cuenta que yo estaba explicando el tema de que lo dejaban ahí colgado para que las aves de rapiña se comieran las carnes y los perros salvajes. ¿Cómo un perro salvaje va a poder llegar a 2 metros de altura si no sea que pegue unos saltos impresionantes y o sea casi como un mono capaz de escalar lo que es la cruz hasta llegar donde está el cuerpo? Sin embargo, a 30 centímetros de altura, 30 centímetros sería una cosita así más o menos, o incluso menos. Esta era la altura normal del crucificado. O sea, estaba casi enfrente de él. Y ahí estaba clavado, no se podía mover, pero las aves se lo podían comer por la parte de arriba y los perros se lo podían comer por la parte de abajo. Y la gente pasando por allí, por aquellos sitios, viendo el espectáculo. Por eso decimos que es algo realmente súper desagradable. La víctima queda entonces de esa manera más cerca, tiene más lógica, más cerca de sus torturadores durante el proceso de asfixia, que es de lo que realmente muere un crucificado normalmente, y que una vez muerto puede ser pasto fácil de, repito, los perros salvajes. Los soldados se preocupan de colocar en la parte superior de la cruz la pequeña placa de color blanco en la que con letras negras o rojas, depende, pero bien visible, se indica la causa por la que se ejecuta a Jesús. Es decir, que la gente que hubiera pasado por allí ve la placa, la puede ver desde abajo fácilmente y puede leer por qué esa persona ha sido ejecutada. Al parecer, el letrero de Jesús estaba escrito en hebreo, la lengua sagrada que más se utilizaba en el templo, pero también en latín, la lengua oficial del Imperio Romano, y además en griego, la lengua común de los pueblos del Oriente, la más hablada seguramente por los judíos de la diáspora. La idea era que tenía que quedar muy claro cuál había sido el delito de Jesús. El delito de Jesús había sido ser llamado Rey de los judíos. Estas palabras no son un título cristológico inventado posteriormente por los cristianos. No es tampoco una notificación oficial que recoja las actas del proceso ante Pilato. Se trata más bien de una manera de informar a la población para que la ejecución de Jesús sirva de escarmiento. De manera inteligente y con una pequeña dosis de burla se advierte a todos lo que les espera si siguen los pasos de este hombre que cuelga de la cruz. Jesús será ejecutado con otros condenados. Sabemos la historia, la mayoría de nosotros. Cuando termina la crucifixión, los soldados no se mueven del lugar, están obligados a vigilar para que nadie se acerque a bajar los cuerpos de la cruz y esperar además hasta que los condenados terminen, por decirlo de alguna manera, su última respiración. Mientras tanto, dicen los evangelios que estos soldados repartieron los vestidos de Jesús echándoselo a suerte para ver qué era lo que se llevaba cada uno. Los evangelios también han conservado el recuerdo de que en algún momento los soldados le ofrecieron a Jesús algo de beber. Hablamos de esa mezcla de vino con mirra, una bebida aromática que parece que tenía efectos para adormecer la sensibilidad y ayudaba a soportar mucho mejor el dolor, pero Jesús no la quiso beber. Después también, cuando lanza ese grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se le acercan para ofrecerle vinagre, pero tampoco lo quiere
lo quiere beber. Quiero terminar en un minuto diciendo solamente una cuestión. No sé si hemos sido capaces de poder explicar un poco el sufrimiento físico de Jesús como hombre desde el punto de vista histórico. Baste recordar las imágenes de la película de la Pasión y ya con eso rápidamente nos situamos en escena. Pero yo quiero terminar diciendo, hermanos y hermanas, que ese no fue el dolor peor. Ese no fue el dolor peor. Solamente un detallito, y es que se nos cuenta en la Escritura que Cristo cargó en la cruz del Calvario con los pecados de toda la humanidad. Los pasados, los presentes y los futuros. Por eso dice, murió por nuestros pecados. Imaginaros cuando alguno de nosotros peca, lo mal que puede uno sentirse en ocasiones. Y es buena señal sentirse mal cuando uno peca. Lo malo es que pequemos y no nos sintamos mal, como le pasa a algunos personajes, que mejor no hablar de ellos, ¿no? Pero si nos sentimos un poquito mal o muy mal, depende de lo que sea, con un simple pecado, una simple actitud, un simple problema, te puedes imaginar cómo puede uno sentirse llevando en sus espaldas los pecados de todo el mundo. Así que podríamos decir que desde el punto de vista espiritual, el sufrimiento que él vivió en la cruz fue todavía más terrible. Y un último aspecto, y con esto termino hoy. La soledad de Jesús es total. Hay un momento en que su sufrimiento y sus gritos no encuentran eco en nadie. Dios no le responde, su Padre no le dice nada, los discípulos duermen. Y se queda en una soledad total. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso él no quería beber ese cáliz. Sabía o presuponía lo que iba a pasar. Pero decidió, hermanos, hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros hoy profundamente agradecidos por esa muerte que a nosotros nos da la vida. Amén. Y terminamos con nuestra liturgia en esta noche diciendo, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Tenemos una intercesión para terminar por la semana de la oración unida por todos los cristianos. Y dice así, Dios de amor, tú que a través de Cristo nos dijiste, no me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros, tú que nos buscas y nos invitas a recibir tu amistad y a permanecer en ella, enséñanos a dar una respuesta más profunda a esta invitación para crecer en una vida cada vez más plena. Repetimos todos juntos, la alegría de nuestro corazón está en Dios. Dios de vida, tú que nos llamas a alabarte desde la realidad de nuestro mundo y a reconocernos unos a otros como un regalo de tu gracia, haz que tu amorosa mirada que reposa sobre cada uno de nosotros abra nuestro corazón para aceptarnos unos a otros tal como somos. La alegría de nuestro corazón está en Dios. Dios que congregas, tú nos mantienes unidos como una sola vid en tu Hijo Jesús. Haz que su espíritu de amor permanezca en nosotros, en nuestras reuniones, en las iglesias, las parroquias, las congregaciones. Concédenos que podamos celebrar gozosos tu presencia entre nosotros. La alegría de nuestro corazón está en Dios. Dios del único viñedo. Tú que nos llamas a permanecer en tu amor en todo lo que decimos y hacemos. Acariciados por tu bondad, concédenos que seamos reflejo de tu amor en nuestros hogares y lugares de trabajo. Haz que podamos tender puentes que superen nuestras tensiones y discordias. La alegría de nuestro corazón está en Dios. Terminamos haciendo la oración que nuestro Maestro nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, pues quedamos así despedidos en esta noche. Os mando un abrazo enorme a todos los que estáis participando y ojalá que esta noche nos podamos ir a la cama recordando y meditando un poco todo lo que ha hecho Jesús por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.